Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.2, definición y medida de ángulos inscritos. Pasemos a ver nuestro problema inicial. Nos dice, mide el ángulo BPA, desplazando P en diferentes posiciones en la circunferencia. Compara la medida del ángulo BPA con la del ángulo BOA. Además, se nos dice que observemos que el ángulo BPA y el ángulo OAB comparten el mismo arco. Este es el arco AB que está marcado en color rojo. Al ángulo BOA, además, se le llama ángulo central, ya que su vértice se encuentra en el centro de nuestra circunferencia. Vamos entonces a solucionar. Para ello, debes dibujar en tu cuaderno la circunferencia, tal y como se muestra en tu pantalla. En mi caso, utilizaré GeoGebra. Lo primero que tienes que hacer es dibujar un punto, el cual será el centro de nuestra circunferencia, y lo vas a llamar O. Luego de eso, con tu compás, mides un radio cualquiera, ya que en este caso no nos están especificando el radio, y trazamos la circunferencia. Una vez trazada, vamos primero a marcar el punto A. En cualquier lado de la circunferencia dibujas el punto A. Y luego trazas el segmento AO. Ese segmento es un radio de nuestra circunferencia. Recuerda que el ángulo central, BOA, mide 80 grados. Por lo tanto, vamos a medir esos 80 grados. En tu caso, con el transportador. Una vez que lo hayas medido, debes poner una marca, así como está aquí. En este caso se ha llamado a', le vamos a cambiar nombre para que coincida con las especificaciones del libro. Y le vamos a llamar B. Una vez tengas esa marca, ahora vamos a unir el segmento O con el punto O con el punto B. Y ahí tenemos ya el ángulo BOA que mide 80 grados, es el ángulo central. Ahora tenemos que ver tres casos. Voy a poner el punto de forma que se pueda mover en nuestra circunferencia. Utilizaré punto en objeto y a este punto lo vamos a nombrar P. Ahí está. Este punto va a ser movible en mi caso. En el caso de ustedes tendrían que dibujar tres circunferencias para ver los tres casos que se pueden dar en esta situación. Vamos a trazar el segmento AP y PB. Listo. Ahora observa lo que pasa. Vamos moviendo sobre la circunferencia el punto P. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Según lo que nos pedía el problema inicial, decía que midiéramos el ángulo BPA desplazando el punto P en diferentes lugares de la circunferencia. Entonces, vamos a tomar varios casos.
El primer caso sería cuando uno de los lados del ángulo APB coincida con el centro de la circunferencia. Pase por el centro, es decir, PB se convierte en este caso en el diámetro de nuestra circunferencia. ¿Cuánto mide el ángulo APB? Vamos a medir nuestro ángulo. Y vemos que mide 40 grados. Tú puedes comprobarlo con tu transportador. Ese sería el primer caso. El segundo caso puede ser cuando esté en cualquier otro lado de la circunferencia, fuera de que sea diámetro. De aquí a acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observas? El ángulo BPA cambia. No, ¿verdad? El tercer caso lo podemos ver cuando pasa ya no como diámetro, sino que pasa de ahí, tanto a este lado como al otro. ¿Y qué pasa? Bueno, tampoco cambia. Si te fijas, el ángulo BPA se mantiene midiendo 40 grados. Recuerda, en este caso, el arco que está subtendiendo esos dos ángulos es el arco AB y está en la parte de abajo. Vamos a cambiarlo de color para que lo puedas ver. Ahí está. Entonces, en esa dirección están los dos ángulos, el central BOA que mide 80 y el otro ángulo que siempre subtiende en el mismo arco, pero su vértice ya no está en el centro, sino que está en otro punto de la circunferencia y este mide 40. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? En cualquiera de los tres casos, ¿qué pasa si comparamos el ángulo central con el segundo ángulo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo son esos ángulos? Puedes observar que el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA. Ojo, esto solo pasa en la parte de arriba, donde está subtendiendo el arco AB. ¿Qué pasa si yo me paso de aquí? Cambia, porque el arco ya no sería el de abajo, sino que el arco que está subtendiendo el ángulo BPA sería la parte de arriba. Es un arco mayor. Entonces, como estamos hablando de esta parte, la que está en rojo, solo el punto P se puede mover en esta área, donde estás viendo ahorita. Y si te fijas, siempre mide 40. Muy bien. Entonces, vimos el primer caso. Caso 2 y caso 3. Teníamos 3 casos. Y en los 3 casos, ¿qué pasó? El ángulo BPA siempre mide lo mismo, 40 grados. Concluimos entonces que el ángulo BOA es 2 veces el ángulo BPA. Es decir, el ángulo central es el doble que el ángulo BPA. Ya vamos a ver cómo se llama ese ángulo en el concepto. U otra forma de escribirlo es que el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA. Vamos a lo mismo. Veamos entonces nuestro concepto. Los ángulos cuyo vértice están en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. Es el ángulo BPA en este caso. Les dije que lo íbamos a ver en el concepto.
ya que el vértice de ese ángulo está sobre la circunferencia, es un ángulo inscrito. En cambio, cuando el vértice está en el centro, es un ángulo central. Dice, en una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central, que subtiende al mismo arco que cualquier ángulo inscrito, es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtienda el mismo arco. ¿Qué significa subtender? Esta palabra ya la dije varias veces. Para los que no me comprenden, es como compartir el mismo arco. Es decir, en este caso, los ángulos BOA y BPA comparten el arco AB. Entonces subtienden sobre ese arco. Ahora veamos ejercicios de lapicito, chicos. Recuerda, tienes que solucionarlo tú en tu cuaderno poniéndole pausa al video. Espero ya lo hayas hecho y veamos. Dice, determina la medida del ángulo inscrito a una circunferencia cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 160 grados. Utiliza un esquema como el del problema inicial. Tenías que haber hecho un esquema de esta forma, parecido, no necesariamente de ese lado, pero sí el ángulo central tenía que medir 160 grados, eso es con tu transportador, así como lo indica el problema. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver, a lo que acabas de observar, ¿cuánto tiene que medir el ángulo inscrito? Recuerda que el ángulo inscrito sería el ángulo BPA, que está compartiendo el arco AB con el ángulo central BOA. Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo inscrito? Habíamos visto que es la mitad del ángulo central. Por lo tanto, mide 80 grados. Y ahí tenemos la explicación. Como sea que lo veas, siempre mide la mitad del ángulo central. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Y los invito a seguir con el libro de ejercicios. Suscríbete al canal y comparte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima clase.